Una vez más, Dios les bendiga. Pueden pasar, jóvenes. Gracias, gracias. Bendiciones para todos ustedes, amados. Gloria sea al Señor. ¿Cómo les fue en el Turquía, hermanos? ¿Cómo les fue en el Día de Acción de Gracias? ¿Cómo les fue en la reunión familiar? ¿Verdad que no hubo muchos pleitos? El mensaje estuvo bonito, hermano, la semana pasada. Gracias a Dios, hermanos. Muy bien, amados. Hay un tema bien hermoso, hermanos. Me parece muy apropiado para este tiempo después de las reuniones familiares que tuvimos, el Día de Acción de Gracias. Es un tiempo, hermanos, de buscar y recibir a los hijos pródigos. Una vez más, es el tiempo de salir a buscar, encontrar y recibir a los hijos pródigos, hermanos. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, por favor, versículo 1, y después leeremos separado el versículo 2. Muy importante lo que usted va a escuchar en esta mañana, hermanos. Abra su corazón, por favor. Hay cosas que la iglesia tiene que cambiar, hermanos. La palabra de Dios nunca cambia. El poder de Dios nunca cambia. Dios en sí mismo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermanos. Su amor y su misericordia, su gracia, su perdón jamás han sido quitados ni cambiados. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. La iglesia tiene que ajustarse, tiene que alinearse al corazón de Dios, hermanos. Y mi pregunta es, ¿cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es misericordioso, hermanos. El corazón de Dios es compasivo. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo está hablándole a la iglesia de Gálatas, hermanos, a una iglesia. Retomo la lectura desde el principio. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes, hermanos, vosotros, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, hermanos. Tengo la autoridad moral para poderles decir, hermanos, que en los 30 y tantos años que tengo de servir a Cristo Jesús, siempre he permanecido en sus caminos, hermanos. He sido fiel, he tratado de ser lo más sujeto a la voluntad y a los propósitos de Dios. Me habré equivocado, habré cometido algunos errores, pero jamás he vuelto de donde Dios me sacó, hermanos. Siempre hemos estado ahí en la línea, en el camino del Señor. Y en este camino del Señor, pues Dios nos ha bendecido, hermanos, nos ha prosperado, y el ministerio se ha ensanchado, no solamente a la iglesia, sino al distrito donde yo trabajo, donde yo pertenezco, a las asambleas de Dios. Y también, hermanos, Dios me ha abierto muchas puertas para predicar ante muchos pastores, compartir con muchos otros lugares, hermanos, en diferentes lugares de Latinoamérica y aún en diferentes lugares del mundo. Gracias a Dios por ello. En una de las salidas que tuve, hermanos, después de tener un evento un fin de semana, fui a la iglesia de un pastor amigo. No le voy a decir dónde ni el lugar, no viene al caso. Y la iglesia estaba pasando por una crisis muy fuerte. La crisis consistía en que cuando la iglesia no es muy numerosa, es pequeña, cualquier situación que se presente se puede volver una bomba grande, hermano. Cualquier problema se puede convertir en un problema muy, muy grande, por pequeño que sea. Y hermanos,
en ese tiempo que llegué estaban exactamente en el momento de la crisis y pidieron de su servidor consejo. Y hermanos, yo me di a la tarea de aconsejarles y tratar de ayudarles desde mi conocimiento, desde la sabiduría que Dios me ha dado, desde la experiencia pastoral que yo he tenido. Y eso le estoy hablando hace unos 15 años atrás, bastante tiempo atrás, hermanos. Todavía no tenía la experiencia que hoy tengo. Y amados de Dios, en este lugar había una joven, estaba entre sus 16 y 17 años, que dirigía la alabanza. Una jovencita muy reconocida, con una unción muy especial. Sabía dirigir al pueblo a la adoración a Dios. Sabía, hermanos, cómo adorar a Dios. Era una adoradora, hermanos, y el pueblo la seguía y el pueblo la tenía en muy alta estima. Obviamente sus padres eran una familia muy fiel en la iglesia, participante, muy activa, y de repente aparece la joven, hermanos, que tuvo un desliz y salió con un embarazo fuera del matrimonio. Jovencita, linda la niña. Y hermanos, esto dolió mucho a la iglesia. Pero el dolor no tanto fue lo que sucedió, sino lo que venía detrás de este asunto, hermanos. Porque el enojo de papá, del padre de la niña, fue tan alto, fue tan grande su frustración, que en su enojo, en su ira, terminó corriéndola de la casa. Obviamente recibió las críticas de la escuela, de sus amistades, el rechazo de la sociedad. Y luego, hermanos, en la iglesia se estaba discutiendo en la mesa directiva o en la reunión de ancianos cuál sería el castigo o cuál sería la disciplina que esta joven debería de recibir. El caso fue, hermanos, que para cuando se me dio toda la información para yo dar consejo, hermanos, yo ya había visto que ya no hallaban por dónde golpear a esta muchachita. El joven, que había sido también participante, que también era un músico de la iglesia, en el momento que escuchó lo que había pasado, simple y sencillamente huyó y a ella la dejaron sola. Tenemos una jovencita de 16, 17 años, con un embarazo prematuro, con el rechazo de sus padres, con una iglesia que la está a punto de condenar, con una sociedad que la ha rechazado y un pecado que carga sobre ella, que va a llevar por el resto de su vida como consecuencia. Entonces, después de hacer un análisis, yo pregunté y les dije: ¿de veras? ¿Todavía están pensando en cómo castigarle? ¿Dónde está la misericordia y la compasión? Miren, amados, hay juicios que le pertenecen a Dios. Hay juicios que le pertenecen al pastor. Por eso Dios da autoridad a los pastores. Y hay otros juicios que tal vez sí le dependerían y sí le serían otorgados, ya sea a la junta de ancianos, a la junta de líderes o aún asimismo a la congregación. Si la congregación fue afectada, bueno, se debe de anunciar a la congregación. Si no fue afectada la congregación, no hay por qué la congregación tiene que envolverse en un problema o en un tropiezo de alguien. Por eso a veces yo les digo a los hermanos: hay cosas que son pastorales, déjeselas al pastor. Deje que el pastor se siente y sobrelleve esa situación de aquella persona. No pretenda ser juez. No pretenda ser la persona que señala o la que dicta sentencia o penitencia sobre una persona que cometió un error o una falla. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Entonces, hay juicios que de a tiro le pertenecen a Dios y que Dios dice: no metas tus manos. Ahora, obviamente la iglesia, a través del liderazgo y del pastor, toman decisiones de pedirles a algunas personas que tomen un tiempo de restauración, que no continúen en el servicio mientras Dios trata con ellos. No se trata de enjuiciarles, porque Dios no nos llamó a eso, hermanos. Ahora, déjenles explico por qué.
porque el pecado ya es suficiente aguijón. Cuando una persona peca, falla, tropieza, lo que la persona siembra, eso cosecha. El pecado, la rebelión, el tomar las decisiones equivocadas traen consecuencias. Y si vienen consecuencias, las consecuencias son como la de Adán y Eva. Desobedecieron a Dios y les costó el paraíso, hermanos. Y vino la muerte sobre ellos. Estamos aquí, hermanos. Entonces, ¿por qué todavía tenemos que entrar nosotros a hacer un juicio, un prejuicio, un señalamiento, a querer traer justicia, a querer nosotros golpear o hacerla de vengadores por el hecho de que esa persona falló? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos donde hay mucha gente lastimada, hermanos. Hay mucha gente lastimada. La iglesia cometió muchos errores. Muchos jóvenes que crecieron en nuestras iglesias, hermanos, terminaron en el mundo, hermanos. Habrá quienes pues fueron influenciados por amigos y decidieron irse al mundo, pero a otros la misma iglesia los echó para afuera, los corrió. Hay otras personas que fueron dañadas por malos juicios, por malas prácticas, por actividades y por arrogancias y egoísmos de algunos líderes que se sentían superiores y que marcaron la vida negativamente en muchos jóvenes, en muchas familias, y que ahora se encuentran lejos de los caminos del Señor. Usted puede salir a predicar el evangelio y puede usted tocar puertas, puede pararse a la puerta de una tienda y conversar con la gente, porque a mí me ha pasado. Y en la conversación le comienzas a hablar del Señor y vienen aquellas palabras: yo antes iba a la iglesia, oh, mi mamá me llevaba, oh, yo era participante, oh, yo conozco, yo visitaba, yo estaba, yo iba, yo hacía. Y pregunto: ¿y ahora qué pasó? Y les cambia el semblante, hermanos. Y algunos agachan la cabeza con pena, con vergüenza, porque ellos saben que en Cristo hay salvación, que el Dios es un Dios misericordioso. Pero la iglesia no ha sabido cómo reflejar el amor del Señor ni la misericordia de Dios. Volviendo al caso de esta joven, le di una exhortación, hermanos, a esa mesa directiva. ¿Cómo es posible que estén ahorita discutiendo cuál es la disciplina? Ciertamente la joven no podrá volver a subirse, tal vez por un tiempo, en lo que lidia con todo lo que lleva, pero ya su error fue suficiente aguijón. Si ustedes supieran el dolor que está pasando esa muchacha. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la compasión, la misericordia? Perdí el contacto, después nunca supe qué fue lo que pasó. Espero que hayan reflexionado de esto. Les estoy hablando hace muchos años atrás, pero ahí aprendí algo, hermanos, que no es de nosotros el juicio. Cuando una persona comete un error, una falla, amados de Dios, ese error que cometió es suficiente aguijón doloroso, lleno de angustia, de dolor, de fracaso, como para que luego la iglesia entre y comience a echarle sal a la herida, a meter el dedo en la herida, a hacer que sangre más. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Por eso quiero compartir con ustedes esto. Vamos a restaurar muchas familias, hermanos. Vamos a restaurar mucha gente y muchos jóvenes. Y los vamos a traer a casa, hermano, porque pertenecen a la iglesia, hermanos. Y aunque hayan cometido errores y fallas, es Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Es Cristo el que perdona, es Cristo el que sana, es Cristo el que borra todas nuestras rebeliones, hermanos. Aprendamos a amar, aprendamos a perdonar, aprendamos a restaurar, porque eso es lo que dice la palabra. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Aquellos que son espirituales. Ustedes son los espirituales.
Ustedes restauren a esa persona, pero restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos. No sea que también ustedes vayan a ser tentados. Entonces el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya no dice la ley de Moisés, ya no dice la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. No, hermanos, ahora es la ley de Cristo. Amar a tu prójimo, aún a tu propio enemigo. Dios te manda que lo ames, hermano. ¿Siguen aquí todavía? Entonces recuerde algo: cuando alguien falla, su falta ya es suficiente aguijón. No hay necesidad de que nosotros nos convirtamos en jueces, hermanos, o que busquemos cómo culparles o hacerles sentirles mal por su error o rechazarles. El efecto de la gente herida, hermanos. Cuando la gente es herida y no es sanada, hermanos, se amargan. La gente lastimada tiene la tendencia a lastimar a otros. ¿Sabe por qué nos volvemos jueces? ¿Sabe por qué nos gusta lastimar? Porque nosotros fuimos lastimados. Yo quiero que aprendan algo hoy aquí. Si hay algo que yo he aprendido como pastor, es nunca a usar nuestros fracasos, nuestras faltas y nuestros errores como instrumentos para predicar la palabra del Señor. Jamás. Y cuando alguien comete una falla, sea joven o un adulto, yo siempre les digo a los hermanos: no se acerquen, no diga nada, solamente ore por ellos, deje que el pastor se encargue. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? No te conviertas en juez. Ahora, si en algún momento Dios te da una palabra espiritual, una palabra profética para levantar el ánimo, el corazón y restaurarla, no te detengas, dásela. Pero jamás vengas, hermano, con un espíritu de juicio, porque la gente lastimada lastima a otros. Por eso es que la iglesia debe estar saludable, sana, porque una persona sana tiene la tendencia de sanar a los que están en su entorno, hermanos. El sano trae sanidad, el enfermo enferma. Aquel que es contencioso siempre se mete en dificultades, siempre altera las emociones de aquellos que le rodean, siempre termina en pleito y en contienda con aquellos que ama. Pero ustedes no son así, digan amén. No se me pongan serios hoy, hermanos. Una persona lastimada siempre tiene la tendencia a aislarse. Busca la soledad, el aislamiento. Una persona lastimada ya no quiere estar en la casa de Dios. Unos porque tienen pena, vergüenza. Cuando yo he invitado a personas así, yo veo en ellos pena, vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Las críticas, los señalamientos. Cometí esto, hice aquí, hice allá. Otros simple y sencillamente ya no quieren tener una convivencia, un compañerismo con otras personas. La gente lastimada, herida, siempre está a la defensiva. Aun cuando alguien se les acerca con buenas intenciones, rápido está la pared, el rechazo, el no te me acerques, el no me digas, porque en su pensamiento, en su inconsciente, están determinando que aquella persona viene con un espíritu de juicio, un espíritu de condenación, porque así lo aprendieron, porque esa fue su experiencia. El amor de Dios sana. Aprendamos a sanar. Seamos personas pacientes, amorosas. No necesitan las personas recordarles su pasado. Antes más bien dígale cuál es su futuro en Cristo Jesús. Porque ese es el trabajo de Satanás y del enemigo. Siempre recordar nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras fallas, las cuales son muchas.
qué le tiene miedo un herido? Le tiene miedo al abandono porque ya lo experimentó. Le tiene miedo al rechazo porque ya se lo dieron. Le tiene miedo a la humillación porque así fue tratado. Le tiene miedo a la traición porque aquellos que juraron estar con él lo abandonaron cuando más lo necesitaba. Y le tiene miedo a la injusticia. Consciente o inconscientemente, hay un sinnúmero de personas allá afuera que están en esta condición. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos la esperanza. Traigamos sanidad a nuestra sociedad, traigamos sanidad a la iglesia, traigamos al pueblo que Cristo salvó, que el Cristo limpió con su sangre de sus pecados y de sus faltas, hermano. Si Él pagó el precio por la salvación de ellos. Y me atrevo a decir de muchos de ustedes que algunos de sus hijos ya no están en la congregación, ya no están sirviendo al Señor. ¿Siguen aquí? Restaurar. Restaurar. Miren, amados, las cosas grandes y buenas se construyen muy despacio y poco a poco. A donde hemos llegado a la iglesia ha costado más de 30 años. Desde que yo y mi esposa comenzamos en un garage con un montón de sillas vacías. Por la gracia y la misericordia de Dios, después de tantos años, hemos forjado, levantado, construido por el Espíritu de Dios, hermanos, una linda, hermosa, fuerte congregación, estable, espiritual, que ora, que busca, que ayuna, que tiene una visión grande, que sueña, que hace misiones. Cuesta forjar el carácter de nuestros hijos, construirlos a través de los años. Todo eso, hermanos, que ha costado tanto tiempo, en tantos años, se puede destruir en un solo momento, en una reacción equívoca, en un manojo de emociones, de pensamientos, de palabras mal sazonadas. Por ello es que hay que cuidarse, hay que cuidar lo que tanto nos ha costado, hermanos. Y comenzar a restaurar lo que se ha destruido, hermanos. Porque la palabra que se usa es ainokoidomeo, no sé si lo estoy pronunciando bien en el original, pero restaurar en este original significa volver a construir o reedificar. Un hijo dañado, una hija dañada, por cualquier situación que haya sido, padres nunca deben de perder la esperanza y volver a recomenzar la reconstrucción del corazón, de la mente, porque Dios tiene poder, hermanos. Él es sanador. Dios es misericordioso y lleno de gracia y de amor. Reconstruyamos a esas familias, a esos hogares que en algún momento fueron destruidas por un acto equívoco, por una forma equívoca de pastorear o de dirigir. Dios nos ha llamado a restaurar, a reedificar, a volver a construir. Pero esto hay que hacerlo, dice la palabra, con un espíritu de mansedumbre. Ahora, el Señor Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, porque la mansedumbre no comienza con las expresiones, ni con las relaciones, ni cómo te comportas en tu entorno con las personas.
La mansedumbre comienza con tu paz interior, con la paz que tienes. Por eso Pablo, cuando hablaba a los corintios, en 2 de Corintios 10:1, él comienza este capítulo diciendo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué lindas palabras usó Pablo aquí, hermanos. A una iglesia que era controversial como la de Corinto. Era una iglesia muy espiritual, llena de dones, pero se metían en cada pleito y en cada bochinche, en cada chisme. Parecía que Pablo tenía ese don que solo el Espíritu Santo puede dar, hermanos. El de traer paz en medio de la tormenta. El de traer bonanza en medio de la controversia. El traer, hermanos, la restauración de la relación cuando hay esa aspereza, ese aislamiento, esa torpeza en las palabras. Y les dice: yo, Pablo, por la mansedumbre y la ternura de Cristo Jesús. Y así les habla. Entonces, mansedumbre es humildad, es pasividad, es aceptación, es ser dócil pero no débil. Nunca olvide eso: dócil pero no débil. Palabra firme, fuerte, con carácter. Porque así fue Cristo. Cuando alguien se le acercaba para confrontarlo, su palabra era tajante, firme, pero no perdía su amor. ¿Se acuerda cuando fue traída la mujer sorprendida en adulterio y lanzada a los pies de él? Dinos, ¿qué hacemos con ella? Moisés dijo, la ley dice. Y él agachó su cabeza. ¿Se recuerda? Pero ellos seguían insistiendo. Y Cristo no quería levantar su cabeza. Se puso a escribir. ¿Qué escribiría? La Biblia no lo dice. Se ha llevado muchas conjeturas sobre esto, hermanos, pero no lo dice. Algunos dicen que eran los nombres de todos aquellos. El punto es que tanto lo enfadaron que levantó el rostro y dijo: si alguno de ustedes no tiene pecado, está libre de pecado, agarre la primera piedra y láncesela. Y dice que de los más viejos a los más jóvenes se fueron yendo. Lo interesante del texto es esto: que el Señor Jesús le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban, los que te querían apedrear? Y ella dice: se han ido, no me han condenado. Y el Señor Jesús dijo: si ellos no lo hicieron, tampoco yo. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Porque el pleito no se resuelve con pleito, el pecado no se resuelve con otro pecado. La contención, la aspereza no se resuelve con palabras amargas o de enojo, llenas de ira. La blanda respuesta quita la ira. Pasividad, humildad, aceptación, docilidad. Aprende del carácter de Cristo Jesús. Están muy serios. Déjele leer otra escritura. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Dios nos ha llamado no solamente a una actividad de un domingo, a una asistencia a una iglesia. Dios nos ha llamado a una vocación. ¿Alguien entiende lo que es una vocación?
Vocación es como aquel que se fue a la universidad, se preparó por 4 o 6 años y recibió un título y ahora es un psicólogo. ¿Cuál es su vocación? Psicología. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? La vocación es de por vida. La vocación es lo que haces, es tu llamamiento. Bueno, Dios no nos llama a una actividad del domingo, nos llama a una vocación. ¿Siguen aquí? ¿Cuál es tu vocación? Ser servidor de Cristo Jesús. Digo, aparte soy constructor, aparte soy ingeniero, aparte soy maestro, aparte soy... Pero mi primera vocación es mi amor a Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Efesios 4:1 dice: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora aquí viene versículo 2, por favor, amados de Dios. Con toda ¿qué? Humildad y ¿con toda qué? Humildad y soportándonos, porque hay gente que es difícil de sobrellevar. Digan amén. Levanten las manos aquellos que son gente difícil. Mire, tenemos varios, ¿ve? Son honestos. Es más bien, no se pregunte usted, pregúntele a la esposa. Dile: mujer, ¿soy difícil de sobrellevar? Es más, se la voy a poner más todavía. Mujer, pregúntele al esposo. Santo Dios. Ahí va, pregúntele a los hijos. Pregúntele a papá y a mamá. Porque nadie sabe más de usted que aquellos que viven con usted. Usted jamás podrá decir: yo soy buena madre, yo soy buen padre. No, habría que preguntárselo a los hijos. Jamás podremos decir: soy un buen esposo o soy una buena esposa. Más bien habría que preguntarle a la persona con la cual usted convive. ¿Siguen aquí todavía? Qué lindo es concientizar, ¿verdad? Pero concientizar con la palabra, no con aguijones ni palabras deshonestas. Voy lento porque quiero que reflexione hoy, porque es necesario que restauremos las familias. Hay mucha gente lastimada, hermanos, mucha gente lastimada. Pero para eso tenemos que nosotros cambiar nuestra actitud. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Haya paz entre vosotros. Hay muchas escrituras, pero hay dos que sobresalen en el texto, hermano, lindas, que el Señor Jesús enseñó. La primera es la del padre, el padre del hijo pródigo. Porque dice que el joven, después de haberse gastado todo en los males que el mundo ofrece y comiendo, ¿con quiénes? Con los puercos. Ahí termina la consecuencia, en el trochil. ¿Se vale decir trochil? Los mexicanos me entienden, más los del norte. Los centroamericanos no me entienden. El chiquitril, no, el chiquero. Gracias, hermanos, por ayudarme a entender un poquito esto. Culturas, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora bien, ahí va. En el hijo pródigo, el muchacho reflexiona cuando ya está en ese lugar. Y su pensamiento es: en la casa de mi padre, los empleados, los jornaleros, los que sirven, los más bajos, comen mejor que yo.
yo peleándome por una algarroba con este puerco. Y allá aquellos. Y dice que volvió. Pero dice la escritura que no alcanzó a entrar porque el padre salió al encuentro. Esto quiere decir que el padre salía a mirar al horizonte a ver si volvía. Un día vamos a hablar del padre, porque el padre siempre está esperando, vive con esperanza de que el hijo va a volver, y se asoma todos los días esperando verle en el horizonte camino a casa. Y dice la palabra que fue al encuentro de él. Pero lea el texto, dice movido a. Esa es la palabra, movido a misericordia. Otra vez, movido en su corazón a misericordia. El buen samaritano, hermanos, pasó el levita, pasó el sacerdote, gente religiosa, convincente de su creencia, de su religiosidad. Pero pasó el buen samaritano, el rechazado, y este dice, movido a. Siguen aquí todavía. Compasión. Jesucristo tuvo compasión, porque en Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así debemos ver las personas que un día estuvieron en la iglesia, que amaban a Dios, que cantaban, tuvieron una mala experiencia o tal vez fueron negligentes, lo que usted quiera. Cualquiera que sea la situación, la condición, fueron influenciados por malas amistades, cometieron errores o faltas, lo que haya pasado, eso no importa. Lo que importa es que el Señor Jesús se está asomando al horizonte para verles como el hijo pródigo y ver esas multitudes con compasión, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y la oveja sin pastor está dispersa, está trastornada, está expuesta. Siguen aquí. Voy a cerrar esto ya porque siento tensión. Aprendan a amar, hermanos. Aprendan a restaurar. Dejen de estar señalando, discutiendo, o peleando, o golpeando, o recordando, o hiriendo. Aprendamos a restaurar. Que sea este un lugar de sanidad. Es que esa iglesia está llena de hipócritas. Sí, lo está. Está llena de enfermos que vienen a buscar sanidad. Sí, hicieron esto, hicieron aquí, lo vi allá, cometió esto, dijo esto, hizo aquello, pero ahora está buscando de Dios. ¿Quién enjuiciará? ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él fue el que amó, hermanos. Y si Él lo hizo, ¿por qué yo no, hermanos? Si ya pagó suficiente, ya le fue mal. Restauremos. Este año fue muy difícil, pero el año que entra, hermanos, yo puedo ver mucha gente siendo restaurada, siendo sanada, hermanos, siendo levantada, siendo aceptada, siendo recibida, quitando las penas y las vergüenzas del pasado, hermanos, y recibiéndoles como aquel padre, saliendo a su encuentro, no esperando a que lleguen. Yo voy a Él, movidos en misericordia. Terminamos con Hebreos capítulo 12, versículo 12. Entonces vosotros que sois espirituales. ¿Si hay gente espiritual aquí? Órale pues, Vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque así como ellos fallaron, un día tú también puedes fallar. Y somos buenos para enjuiciar, pero cuando te toca a ti, las cosas cambian, ¿verdad? Siempre fuimos buenos, muy buenos para hacer señalamiento, pero cuando fuiste tú el que cometió el error. Yo regaño mucho a los pastores en algunas ocasiones, porque son bien legalistas. Y no hagan eso, y no hagan aquí, y no hagan allá. Pero cuando sus hijos crecen y lo comienzan a hacer, entonces dicen, es que hay que cambiar, es que hay que modernizarnos, es que la iglesia está muy... Porque cuando te toca a ti, por eso la palabra de Dios dice, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. Y entonces restaura como si fuera tu propio hijo. Me ha tocado abrazar gente, hermano, y cubrirla, porque ya hay 2, 3 hermanos que están listos con espada y lanza. Y me ha tocado decirles, cálmense, no la toquen. Oh, pero esto aquí y allá. Sí, hizo aquí y allá y lo otro, lo que tú quieras. Pero ese no es tu lugar ni tu posición. Hay gente que supo herir, pero si se arrepintió, recíbele y perdónale. Es que me clavó el puñal aquí y acá. No importa. Están muy serios. Hebreos 12:2, ya vamos a cerrar eso. Por lo cual, dice la palabra, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos se levantan para alabar a Dios. Las rodillas son para buscar su rostro, hermano. Amén, santos. Cuando la iglesia deja de adorar a Dios, cuando la iglesia deja de buscar a Dios, entonces la iglesia perdió el sentido, perdió la brújula, perdió la dirección, perdió el propósito. Levantad esas manos caídas y las rodillas paralizadas. 13. Y haced sendas derechas. Déjale explico lo que es el carácter de una iglesia. Al cabo, hoy hay sopa toscana. Hoy va a salir hablando italiano. Parla italiano. Va a ver, así que le voy a sacar hambre. Pero ahí le va. Ahí le va. Cristo añade a la iglesia. ¿Y de dónde cree que aprenden las nuevas ovejas la forma de servir a Cristo? De las ovejas más viejas. Digan amén. De las veteranas. Hay iglesias que son controversiales, agresivas, pleitistas, contenciosas, mal administradas, nunca dan fruto. ¿Y qué es lo que dan como resultado las pocas ovejas que reciben? Las mismas características se reflejan. Por eso la palabra de Dios dice, haced sendas derechas, porque donde tú camines, ahí van a caminar los que vienen detrás de ti. Y acabamos de dar bautismos el domingo pasado. Y les dije terminando, a ver, hermanos, vamos a darles un abrazo a los que recién se bautizaron. Y vamos a decirles, hermanos, bienvenidos a la iglesia, bienvenidos al cuerpo de Cristo. Ahora quiero que sepan que así como me porto yo, así se deben de portar ustedes. Esta es la parte donde ustedes se emocionan, porque ustedes son espirituales y santos. Y quiere que sus hijos caminen las pisadas que ustedes están pisando. Esta es la parte donde
Santo Dios, ya me iba a ir, hermano. Entonces la iglesia se refleja. Por eso es importante que la iglesia sea amorosa y comienza desde el púlpito, desde el liderazgo, desde los ancianos, desde los que dirigen. Que no sean contenciosos, que sean mansos, que tengan mansedumbre, que sean pasivos, que sean amables, que sean dóciles, porque así van a aprender los demás. Y cuando la gente aprende, la congregación se vuelve de esa forma, de esa manera. Y si hay algo que la gente quiere cuando viene de un mundo controversial, viene de una separación, de un divorcio, viene de un suicidio, viene de una, discúlpeme la palabra, de alguien que experimentó un familiar de un suicidio o de algo que está pasando en su vida, hermano, de dolor, y llega a la iglesia y encuentra pleito, contienda, distanciamiento, enojo, ira, porque se refleja, se siente. Digan amén, los sugieres. A ver, los sugieres, ¿dónde están? Hola, muy buenos días. ¿Pudiera entrar? Pues claro que puede entrar, ¿no ve? ¿Qué le pasa? ¿Aló? Santo Dios. No, no es cierto. Nuestros sugieres son bien amorosos. ¿Verdad, hermano Jiménez? Sí, ok, va. Hermano Simón, ¿dónde estás? Allá estás, ok. Nomás es un ejemplo. Ya me voy. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, porque la gente viene cojeando de dolor, de angustia. Viene con heridas en su alma. Y cuando llega a la iglesia, es en la iglesia el hospital espiritual donde Cristo es el doctor de doctores. Y adivine que antes de que una persona enferma mire a su doctor, tiene que primero llegar a la recepción y después tiene que ir con el enfermero o la enfermera. Digan amén. Y hay recepcionistas y hay enfermeros y enfermeras en la iglesia. ¿Y quién creen que son esos recepcionistas y esos enfermeros y enfermas y enfermeras en la iglesia? Pues ustedes. Una sonrisa sana, una palabra, una amabilidad, un bienvenido, un abrazo, no sabe lo que hace, hermano, en el corazón, en el alma herida. Así que hacen la derecha para que el cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Llegamos heridos, pero Cristo nos restaura, hermanos. Y ahora que Él nos restauró, Dios nos ha dado esa capacidad de restaurar a los demás. Y llevamos la restauración a nuestra casa, a nuestro hogar. Sanamos a los enfermos, levantamos al caído, hermano. Ayudamos al debilitado. Amén, amados. Ya ahora sí, ya me voy. Porque ya hasta a mí me dolió esto. Ya me extendí demasiado. 14. Seguid la paz ¿con quién? Con todos. No con unos cuantos. Es que estos son de mi mafia. Estos son de mi grupo. Para que tú entres aquí, primero mete una aplicación. Si me caes bien, te dejo entrar. Si haces lo que yo digo, tú eres. ¿Ves este anillo? Es el anillo del padrino. Dale beso y entras. Y te quiero con un sobrecito en la entrada. ¿Cuántos se acuerdan de las mafias? Muchos de ustedes ya vienen para que se hace. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, amados. Amados de Dios, amados del Señor. Restauremos. Dios nos ha levantado a restaurar. Cuando mires a un herido, no vayas a hacer lo que dijo un predicador: el peor ejército que existe es el cristianismo, porque es el único que entierra a sus heridos. Nosotros no enterramos a los heridos, nosotros los levantamos, los traemos, curamos sus heridas y los volvemos a levantar para la gloria de Dios. Amén, amados.
Restauremos. Restauremos familias, restauremos a nuestros jóvenes, restauremos, hermanos, a toda persona que quiera ser sanado en el nombre de Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos.